Y sabía antes de que la ceremonia siquiera comenzara, que mis padres no habían venido a celebrar conmigo, habían venido a detenerme, no en voz alta, no con una escena en el estacionamiento ni una objeción dramática en el altar. Mis padres eran demasiado calculadores para eso, habían venido con algo más peligroso que el ruido, habían venido con un plan. Un plan callado y cuidadosamente construido que habían estado elaborando durante semanas. Un plan para humillar a la familia de mi marido frente a todos, para exponer algo o lo que ellos creían que era algo que haría que la sala se volviera en su contra, en nuestra contra, en contra de todo lo que yo había elegido. Se sentaron en la primera fila, vestidos impecablemente, sonriendo a todos los que pasaban. Mi madre incluso se secó los ojos cuando comenzó la música, y yo estaba de pie al fondo de esa iglesia con mi vestido y los miraba sentados ahí y sentí que algo frío me atravesaba, porque me había enterado de su plan 3 días antes de la boda, y yo había hecho uno propio. Ellos creían que estaban entrando a mi boda. Estaban entrando a algo completamente diferente, y cuando esa pantalla detrás del altar se iluminó, la mano de mi madre dejó de moverse, la sonrisa de mi padre desapareció, y la sala lo entendió todo de una sola vez. Suscríbete antes de que sigamos adelante, porque lo que se reproduce en esa pantalla en medio de la ceremonia de boda de Pastora es algo que nadie en esa sala esperaba. Y el momento en que sus padres se dan cuenta de lo que están viendo, ese silencio es algo que necesitas escuchar. Quédate conmigo. Está bien, de vuelta con Pastora. Mi nombre es Pastora Soler, tengo 31 años, y el hombre con quien me casé es el ser humano más decente que he conocido jamás. Su nombre es Sergio. Es callado de la manera en que las personas genuinamente fuertes son calladas, no porque no tenga nada que decir, sino porque elige con cuidado que merece sus palabras. Me hizo sentir vista desde la primera conversación, no actuando para mí. No me impresionó, viéndome. Cuando creces en una familia que se especializa en la actuación por encima de la sustancia, una persona como Sergio no solo se siente como amor, se siente como alivio. Mis padres construyeron toda su vida alrededor de las apariencias. No de manera superficial, de una manera profundamente estructural. Todo lo que hacían era filtrado a través de una pregunta: ¿cómo se ve esto? Su hogar, su ropa, su círculo social, sus hijos. Éramos extensiones de su imagen y se esperaba que nos comportamos en consecuencia. Mi madre curaba cada narrativa familiar con la precisión de alguien que gestiona una marca. Mi padre la hacía cumplir con la autoridad callada de un hombre que creía que controlar la historia era lo mismo que controlar la verdad. Habían pasado 31 años navegando entre los dos. Estaba cansada de navegar. Lo conocieron un domingo de octubre. Cena en su casa, el escenario preferido de mi madre porque le daba ventaja de local y control de cada variable. Sergio trajo vino y fue genuino y cálido y completamente él mismo. Ese era el problema. Mi madre necesitaba personas que pudieran leer en los primeros 10 minutos, categorizar, posicionar, gestionar. Sergio no cooperó con ese proceso. Simplemente estaba presente. Mi padre le hizo las preguntas diseñadas para establecer jerarquía a profesión, origen, perspectivas. Sergio respondió con honestidad sin actuar el tipo correcto de impresión. Para el postre mis padres habían decidido. Podía verlo en la manera en que dejaron de hacerle preguntas, no vinieron a mí directamente al principio. Ese nunca fue su estilo. Comenzó con preguntas cuidadosas y de sonido preocupado sobre si lo había pensado bien, luego comentarios pequeños y precisos y diseñados para sembrar la duda en lugar de expresarla abiertamente. Mi madre mencionaba cosas que había escuchado vagas, inverificables, siempre atribuidas a alguien sin nombre. Mi padre hablaba sobre el momento, sobre la importancia de estar seguro. Por debajo de todo ello estaba el mismo mensaje entregado de 100 maneras diferentes. Este hombre no es el adecuado para ti. Lo que querían decir era: este hombre no es el adecuado para nosotros, para la imagen, para la historia que necesitábamos que nuestra familia contara. Me enteré un miércoles, 3 días antes de mi boda. Había ido a recoger algo que había dejado en casa de mis padres y mi madre no estaba. Mi padre estaba en su estudio con la puerta no completamente cerrada. Y escuché una voz en voz alta que reconocí, un hombre que había sido amigo de la familia durante años, un hombre con conexiones en los medios locales y un talento particular para hacer públicas las cosas de maneras que parecían accidentales. Me quedé en ese pasillo y escuché. Durante 11 minutos me quedé completamente quieta y escuché a mi padre describir exactamente lo que planeaban hacer en mi boda, lo que planeaba revelar, cómo planeaban hacerlo. Lo escuché todo. Salí de la casa sin entrar, caminé hasta mi coche, me senté dentro durante mucho tiempo. Luego llamé a Sergio, no para contarle todo, todavía no, solo para escuchar su voz, solo para recordarme que estaba protegiendo. Luego llamé a la única persona que necesitaba.
Mi amiga Lucía, que trabajaba en producción de medios, que no me debía nada pero me daba todo, que escuchó lo que había escuchado en ese pasillo y dijo de inmediato, dime exactamente qué necesitas y cuánto tiempo tenemos. 3 días, le dije. Ella dijo que era suficiente. Pasamos 3 días construyendo algo que mis padres nunca vieron venir. Me desperté el sábado con la claridad particular que llega cuando has hecho todo lo que puedes hacer y el resto le pertenece al día. Mi vestido estaba colgado en el respaldo de la puerta. Lucía había confirmado que todo estaba listo a las 2 de la mañana con un solo mensaje, está hecho. Me quedé en mi ventana con café y pensé en mis padres despertándose en su casa esa misma mañana, vistiéndose con cuidado, mi madre eligiendo qué joyas enviaban el mensaje correcto, mi padre repasando lo que planeaba decir y cuándo, caminando hacia mi boda como si fuera algo que les pertenecía. Los dejé venir, estaba lista, llegaron 20 minutos antes de la ceremonia. Yo todavía no estaba en la sala principal, estaba en la pequeña sala de preparación junto a la entrada lateral con Lucía y mi prima Amparo que me estaba peinando, pero Lucía tenía a alguien vigilando. Vino a mí en silencio 10 minutos después de que llegaron y lo describió exactamente. Mis padres estaban trabajando en la sala. Mi madre abrazaba a personas que apenas conocía con la calidez que reservaba para las audiencias. Mi padre estrecha las manos con la gravedad de un hombre que asiste a algo importante, actuando el papel de padres orgullosos y amorosos con la facilidad practicada de personas que habían estado actuando toda su vida. Nadie que mirara había sospechado nada, tomaron la primera fila. No había asignado asientos para la ceremonia, una decisión intencional, había querido que se sintiera abierta y cálida y sin estructura. Mis padres usaron esa apertura de inmediato, primera fila al centro, los asientos que decían las personas más importantes de esta sala sin requerir una sola palabra. Los padres de Sergio ya estaban sentados 3 filas atrás, habían llegado en silencio y tomado asientos modestos de la manera en que lo hacen las personas que están genuinamente ahí por alguien más y no por sí mismas. El contraste entre los dos grupos de padres era visible desde el otro lado de la sala antes de que nada hubiera comenzado siquiera. Lucía me dijo después que varios invitados lo habían notado. La madre de Sergio, una mujer llamada Concha, pequeña y perspicaz y no fácilmente engañada, me dijo semanas después lo que había sentido sentada en esa iglesia antes de que comenzara la ceremonia. Dijo que había observado a mis padres en la primera fila y sentido algo que no podía nombrar de inmediato. No antipatía. Algo más específico, la sensación de observar a personas que estaban presentes por una razón diferente a la impresa en la invitación. Se había inclinado hacia el padre de Sergio y dicho algo en voz baja. Él asintió. Los dos habían decidido observar con atención, no sabían qué estaban buscando, pero estaban observando. Comenzó la música. Amparo me apretó la mano en la puerta. Avancé hacia el pasillo y la sala se volvió hacia mí de la manera en que lo hacen las salas, ese colectivo y suave giro de atención que es una de las cosas más humanas que he experimentado jamás. Miré directamente hacia adelante a Sergio. Estaba de pie en el altar con las manos sueltas a los lados y los ojos en mí y su expresión tan completamente abierta que sentí que el pecho se me apretaba con algo que no eran nervios. Caminé toda la longitud de ese pasillo. Pasé junto a mis padres en la primera fila. Los miré una vez, brevemente. Luego miré de vuelta a Sergio, y no aparté la vista de nuevo. La ceremonia fue hermosa de la manera en que las cosas reales son hermosas, no porque todo fuera perfecto, sino porque todo era verdadero. El oficiante habló con calidez. Sergio y yo estuvimos juntos y las palabras entre nosotros eran las que habíamos elegido con cuidado durante muchas tardes en nuestra mesa de cocina. Desde afuera todo parecía exactamente como debía parecer una boda. Los invitados estaban conmovidos, la gente sonreía, alguien cerca del fondo ya lloraba de buena manera. Mis padres estaban sentados en la primera fila pareciendo exactamente lo que querían que todos creyeran que eran, y yo estaba de pie en ese altar sabiendo lo que se avecinaba, firme, segura, lista, conocía su plan con precisión. Me quedé en ese pasillo durante 11 minutos y escuché cada detalle. Habían organizado un momento durante la recepción, un brindis, al principio de la noche, antes de que el ambiente se hubiera asentado completamente en la celebración. Mi padre se pondría de pie, hablaría con calidez al principio. Luego presentaría al amigo de la familia con conexiones en los medios que presentaría lo que habían preparado, algo sobre el pasado de Sergio, algo cuidadosamente seleccionado y parcialmente verdadero y completamente diseñado para hacer que su familia lo mirara de manera diferente, me mirara a mí de manera diferente, mirara la elección que había hecho de manera diferente. Lo habían cronometrado. Lo habían ensayado. Estaban sentados en la primera fila esperando que llegara su momento. La ceremonia llegó al punto donde, en el orden tradicional de los eventos, habríamos pasado directamente a los votos.
En cambio, Sergio tomó mi mano y se giró ligeramente hacia la sala. Lo había sabido desde el jueves. Le había contado todo el jueves por la tarde y se había sentado frente a mí en nuestra mesa de cocina y escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, había hecho una pregunta. Preguntó si confiaba completamente en el trabajo de Lucía. Dije que sí, asintió una vez, luego dijo, hazlo. Así que cuando se giró hacia la sala y asintió hacia el fondo donde Lucía estaba de pie en el equipo, sentí su mano apretarse alrededor de la mía. Y la pantalla detrás del altar se iluminó. La pantalla detrás del altar se suponía que era para el pase de diapositivas de fotos durante la recepción. Cada invitado sabía que estaba ahí, había sido visible desde que entraron, un rectángulo blanco neutro en el que nadie había pensado dos veces. Cuando se iluminó durante la ceremonia, la gente asumió que era parte del programa. Un elemento sorpresa, algo personal y cálido que la pareja había preparado. La sala se asentó en la anticipación cómoda de personas a punto de ver algo entrañable. Los invitados se sonrieron entre sí. Alguien hizo un pequeño sonido de grata sorpresa. Mis padres en la primera fila se giraron a mirar como todos los demás. Durante exactamente 3 segundos todavía estaban sonriendo. Lo que apareció en esa pantalla no eran fotografías de Sergio y yo, no era un montaje de nuestra relación con la música. Se abrió con una sola fecha, un miércoles. 3 semanas antes de la boda. Y luego se abrió en algo que cada persona en esa sala entendió en 30 segundos que no era una celebración. Era una grabación, clara y específica e innegable. La voz de mi padre fue la primera, reconocible para todos en esa sala que lo habían conocido durante años. Luego la otra voz, el amigo de la familia con conexiones en los medios. Luego el plan fue descrito con sus propias palabras, con la confianza particular de personas que creían estar completamente solas. Lucía había hecho en 72 horas lo que la mayoría de las personas no habrían podido hacer en un mes. Había tomado la grabación que hice con mi teléfono de pie en ese pasillo, manos temblorosas, apenas respirando, 11 minutos de audio, y había construido algo a su alrededor. Contexto, documentación, una presentación clara y cuidadosa de quiénes eran estas personas y lo que habían estado haciendo no solo en las semanas anteriores a esta boda, sino durante años. Había reunido cosas que yo le había dado, mensajes, evidencia de la campaña contra Sergio, el patrón de comportamiento que había precedido este momento. Había hecho la verdad visible, organizada e innegable y visible. Observé la sala y observé la pantalla. Ahí fue donde mantuve los ojos, no en la pantalla, conocía todo lo que había en ella, sino en los rostros de las personas que la miraban. La madre de Sergio, Concha, se había quedado muy quieta con las manos entrelazadas en el regazo y los ojos moviéndose con cuidado por cada fotograma. Los invitados que habían conocido a mis padres durante años hacían esa cosa particular que hace la gente cuando algo que sospechaban a medias se confirma, un ligero asentamiento, un pequeño asentimiento, una expresión que decía me lo preguntaba y ahora lo sé. Nadie habló, nadie se movió hacia las salidas. La sala estaba completamente comprometida con entender lo que se le estaba mostrando. Mis padres entendieron lo que se estaba reproduciendo aproximadamente 40 segundos después. Lo sé porque Lucía había posicionado a alguien con una línea de visión clara hacia la primera fila y me lo describió después con detalle preciso. La mano de mi madre, que había estado descansando en su rodilla, dejó de moverse primero. Luego su barbilla se levantó ligeramente de la manera particular en que lo hacía cuando estaba recalibrando rápidamente. Mi padre tardó más. Todavía estaba procesando que la pantalla mostraba algo inesperado cuando su propia voz le llegó claramente a través del audio. Me dijeron que su expresión no colapsó dramáticamente. Simplemente se cerró, como una puerta que se cierra. Como un hombre que entiende que una sala que creía controlar acaba de dejarlo fuera. El video duró 4 minutos y 17 segundos. Lucía lo había cronometrado con precisión, lo suficientemente largo como para ser completo, lo suficientemente corto como para que nadie perdiera el hilo. Terminó de la manera en que había comenzado, con una fecha. El miércoles me quedé en ese pasillo. Luego la pantalla se oscureció. La sala mantuvo su silencio durante un largo tiempo después. No el silencio de la confusión, el silencio de personas que acaban de recibir información que están absorbiendo completa y cuidadosamente. Sergio seguía sosteniendo mi mano. Podía sentir su pulso a través de su palma, firme, presente, seguro. Lo miré una vez, él me miró de vuelta. Luego me giré hacia la sala. No tenía palabras preparadas. Lo había pensado cuidadosamente con Lucía y decidido en contra de un guión. Lo que dije vino del mismo lugar del que había venido el diario, de años de claridad que no tenían a dónde ir hasta ahora. Dije que amaba a mis padres. Lo dije primero porque era verdad y porque necesitaba que la sala entendiera que lo que acababa de reproducirse no era sobre el odio.
Luego dije que las personas que te amaban eran a veces las mismas personas capaces de causar el daño más preciso. Dije que Sergio era un buen hombre, que lo había elegido completamente. Y que había mostrado este video no por venganza sino porque la verdad merecía estar en la sala el día en que estaba construyendo mi vida sobre ella. Mis padres se pusieron de pie para irse aproximadamente 30 segundos después de que terminé de hablar. Mi madre se movió primero, el movimiento suave y practicado de una mujer que había pasado décadas haciendo que las salidas parecieran intencionales en lugar de reactivas. Mi padre siguió con la postura contenida de un hombre que se niega a dejar que su cuerpo muestre lo que su rostro ya había mostrado. Se giraron hacia el pasillo. Y en ese momento ocurrió algo que nadie había planeado ni orquestado ni anticipado. La sala no se abrió para ellos. Los invitados sentados a lo largo del pasillo simplemente no se movieron, no de manera agresiva, no de manera dramática. Simplemente se quedaron exactamente donde estaban, y mis padres tuvieron que salir lentamente a través de una quietud que se sentía como un veredicto. Concha se puso de pie antes de que mis padres hubieran cruzado completamente la puerta. No era una mujer alta, pero tenía la presencia particular de alguien cuya quietud comanda más atención que el movimiento de la mayoría de las personas. Se giró para enfrentar la sala y dijo, con claridad, con calidez, sin un rastro de actuación, que quería que todos los presentes supieran que su hijo era el hombre que todos acababan de escuchar defender, que estaba orgullosa de él, que estaba orgullosa de Pastora. Luego volvió a sentarse. Fueron 14 segundos. Fue lo más digno que presencié en todo ese día. La sala respondió con el tipo de reconocimiento silencioso que significa más que los aplausos. Los invitados que habían conocido a mis padres durante más tiempo tardaron más en asentarse. Podía verlo en pequeños movimientos alrededor de la sala, la pareja cerca del centro que había asistido a la cena de aniversario de mis padres 3 meses atrás intercambiando una larga mirada. La mujer que había sido amiga de mi madre desde antes de que yo naciera sentada con las manos en el regazo y los ojos en la puerta por la que mis padres acababan de salir. Eran personas cuya comprensión de mi familia estaba siendo reorganizada en tiempo real. No eran hostiles, simplemente estaban reordenando años de su posición alrededor de nueva información. Era un proceso visible y lo observé con algo que se sentía casi como compasión. Mi hermano menor Félix había estado sentado 4 filas atrás en el lado izquierdo. Tenía 26 años y no había sabido del plan. Estaba segura de eso y lo había confirmado con él en privado 2 días antes de la boda, cuando no le dije nada excepto que se quedara cerca de mí y confiara en mí ese día. Había aceptado sin preguntar por qué, porque ese era el tipo de hermano que Félix siempre había sido. Cuando mis padres salieron, Félix esperó exactamente 3 minutos. Luego se levantó en silencio y los siguió afuera. Lo vi irse, no lo detuve. Lo que Félix necesitara decirles, se había ganado el derecho a decirlo. Lucía tenía una vista clara de la entrada desde su posición en el fondo y me dijo después lo que ocurrió afuera. Félix encontró a nuestros padres en su coche. Nuestra madre estaba compuesta, ya reconstruyendo, ya alcanzando la versión de esto que podría presentar en adelante. Nuestro padre estaba más callado de lo habitual. Félix se quedó de pie frente a ellos y dijo algo que hizo que nuestra madre dejara de componerse. Les hizo una pregunta. Lucía no podía escuchar las palabras exactas, pero describió la reacción de nuestro padre, un solo momento donde su postura cambió completamente, donde el exterior contenido se resquebrajó ligeramente y algo genuino cruzó su rostro. Luego Félix volvió adentro sin esperar su respuesta. Después de que Félix volvió a entrar y la ceremonia continuó, hacia su conclusión perdí el rastro del orden preciso de las cosas por un momento. Lo que recuerdo es a Sergio encontrándome en un momento tranquilo entre el final de la ceremonia y el comienzo de la recepción. Estábamos brevemente solos en la pequeña sala de preparación donde me había arreglado esa mañana. Tomó mi rostro entre ambas manos de la manera en que lo hacía a veces cuando quería que estuviera completamente presente con él. No dijo nada sobre el video, ni mis padres, ni las consecuencias que todavía se movían por el edificio a nuestro alrededor. Me miró y dijo, ¿estás bien? 2 palabras. Me recosté en sus manos. Sí, dije, y lo estaba. La recepción ocurrió sin mis padres. Las mesas estaban llenas. La comida era todo lo que habíamos elegido. La música era exactamente la correcta. La gente bailó genuinamente, sin inhibiciones, de la manera en que la gente baila en celebraciones que se sienten reales en lugar de actuadas. Concha me sacó a la pista en un momento y bailó, con el particular abandono gozoso de una mujer que había decidido que esa noche iba a hacer exactamente lo que debía ser independientemente de lo que la había precedido. Félix dio un discurso que hizo llorar a la mitad de la sala y reír a la otra mitad.
Sergio y yo nos sentamos en nuestra mesa en un momento en medio de todo ello y nos miramos el uno al otro a través del ruido. Todo lo que necesitábamos estaba en esa sala. Los días después de la boda tuvieron una calidad particular que no había esperado. No hay caos, no el drama extendido de una familia en crisis alcanzando en oleadas, algo más callado que eso. Mis padres no me llamaron durante 6 días. 6 días de silencio de personas que nunca en mi memoria habían pasado más de 48 horas sin hacer contacto. Noté el silencio de la manera en que notas un sonido que se ha detenido, por la calidad particular de lo que lo reemplazó. Paz, paz real. Me desperté cada mañana en el apartamento que Sergio y yo compartimos y sentí la ligereza específica de alguien que finalmente ha dejado caer algo muy pesado. Cuando mi madre finalmente llamó el día 6, su voz no tenía ninguna de su arquitectura habitual. Sin calidez diseñada para gestionar, sin entrada cuidadosa al tema real, sonaba cansada, genuinamente cansada de la manera en que suenan las personas cuando han pasado 6 días sentadas con algo que no pueden reencuadrar sin importar cuántas veces lo intenten. Preguntó si podía verme, no a nosotros, a mí. Le dije que lo pensaría, no lo dije con frialdad. Lo dije de la manera en que dices algo cuando lo dices literalmente, que necesitas tiempo para pensar y que ese tiempo no es negociable. Dijo que entendía. Puede que lo dijera en serio. Él me llamó un martes por la tarde. Su voz tenía la calidad específica que adquiere cuando ha estado cargando algo y finalmente ha decidido dejarlo caer en conversación. Me dijo lo que le había dicho a nuestros padres fuera de la iglesia. Le había hecho a nuestro padre una pregunta, si alguna vez había considerado lo que me costaría a mí si su plan hubiera funcionado, si había pensado en su hija en absoluto al construirlo. Dijo que nuestro padre no había respondido, que se había quedado de pie junto a ese coche y simplemente no había respondido. Félix dijo que ese silencio le había dicho todo lo que necesitaba saber. Dijo que había terminado de poner excusas por personas que no hacían espacio para quienes se suponía que debían proteger. Había cosas que no le había contado a Sergio antes de la boda. Cosas que había guardado no por deshonestidad, sino por el instinto de protegerlo del peso total de lo que mi familia era capaz. En la semana después de la boda le conté todo. Nos sentamos en nuestra mesa de cocina un viernes por la noche con los restos de la cena entre nosotros y repasé años de ello, las pequeñas erosiones, las narrativas gestionadas, el patrón por debajo del incidente particular del plan de la boda. Escuchó de la manera en que siempre escuchaba. Cuando terminé extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Dijo, no voy a ningún lado. 4 palabras. Todo tomé mi decisión sobre mis padres en la segunda semana después de la boda. No desde la rabia se había consumido limpiamente durante esos 3 días con Lucía y no había regresado de la misma forma. Desde la claridad. Estaba dispuesta a tener una relación con mis padres en adelante, pero la relación se construiría sobre fundamentos diferentes a los que la habían precedido. No iba a ser gestionada, no iba a tener a mi marido socavado, no iba a participar en la actuación de una familia que se veía bien desde afuera mientras algo más operaba por debajo. Si me querían, podían tenerme con honestidad. O no tenerme en absoluto. 6 meses después de la boda me enteré de que estaba embarazada. Sergio y yo nos sentamos con esa información durante toda una tarde antes de decírselo a alguien, solo los dos en nuestro apartamento con esta nueva cosa entre nosotros, callada y enorme y completamente nuestra. Cuando se lo dijimos a su madre, Concha lloró de inmediato y sin ningún intento de componerse, primero lo cual me hizo quererla más de lo que ya lo hacía. Cuando se lo dije a mis padres, los llamé, no fui a visitarlos, lo mantuve en mis términos, la voz de mi madre hizo algo que no había escuchado de ella antes, algo desguarnecido. Dijo que esperaba que se le permitiera ser parte de ello. Fue lo más honesto que me había dicho jamás, pienso en la primera fila a veces. Mis padres sentados ahí con su ropa perfecta y sus sonrisas perfectas, y su plan corriendo silenciosamente por debajo de todo como una corriente que nadie más podía sentir. Y pienso en el momento en que la pantalla se iluminó. Los 3 segundos antes de que entendieran. La manera en que la sala cambió cuando la verdad llegó a ella. La gente habla de la venganza como si fuera algo oscuro, como si viviera en el mismo lugar que el odio. Lo que construí con Lucía en esos 3 días no fue venganza, fue protección para Sergio, para la vida que estábamos construyendo, para la verdad que merecía estar presente el día en que me puse de pie y elegí quién iba a ser. Elegí bien, estoy segura de eso, cada día estoy más segura de eso.